Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 10 minutos del día jueves 12 de enero del año 2023 y Ujú. estamos aquí en la entrevista del aspirante Manuel Jezrael Jurado Muro para la convocatoria para la selección de consejerías ciudadanas y suplentes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Comentar que Manuel ya nos mandó todos sus formatos en tiempo y forma y comentarle cómo va a ser un poco la dinámica de las entrevistas. Se va a contar con un tiempo de hasta 10 minutos para exposición. Me parece que ya en los correos que se te hicieron llegar, Manuel, ya se comentó un poco la dinámica de cómo van a estar esos primeros 10 minutos. Y de Sí, ahí pasaríamos a una etapa de preguntas y respuestas con hasta 5 minutos por participación de cada uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y tu respuesta, ¿no? En esos mismos 5 minutos. Y estaríamos como rotándonos por cada una de las personas que integramos. No sé si tengas alguna duda sobre la dinámica de esta parte del procedimiento. todo está muy claro, muchas gracias. Perfecto, entonces, pues sin más, te dejamos tus 10 minutos para que nos puedas explicar lo que convenga para ti. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, creo que puedo obviar mi presentación. Ya tengo mis documentos ahí, pero soy Jezrael Jurado a sus órdenes. Y bueno, yo tengo muy claro, voy a dar inicio a mi muy breve exposición. Yo tengo que existen problemas en México. El primero de ellos, la desigualdad, que es un problema estructural en nuestro país, en donde lamentablemente la mayoría de la riqueza se concentra en un... Perdí el audio, chicos, ustedes Sí, yo también. también, Sí, sí. se congeló. Ujú. Ya estaba viendo a ver si no era yo. Déjame ver Israel, ¿nos aquí. escuchas? Acá voy a tener el cronómetro yo, ¿eh? Se desconectó. No sé qué Sí. pasó. Sí. Sí, no te Disculpen. preocupes, ya volvió. Ok, bueno, les comentaba. Yo tengo claro que existen dos grandes problemas en nuestro país. El primero de ellos es la desigualdad y el segundo la corrupción política. ¿Ok? Pues la desigualdad es un problema muy lacerante en nuestro país. Todos lo tenemos muy claro. La riqueza se concentra en muy pocas manos y gran porcentaje de la población de México y en el estado de Chihuahua pues viven en un estado de marginación, de pobreza, de miseria, de desigualdad, de falta de oportunidades, de falta de empleo, de inseguridad, de muchísimas carencias que afectan muchísimo el nivel de vida y el nivel de bienestar de la población. Este problema estructural, el primero de ellos, la desigualdad, pues es caldo de cultivo para muchísimos otros problemas. ¿Ok? Y el segundo problema al que me refiero es la corrupción política. ¿Ok? Este es un problema de carácter ya instrumental, en donde a mi juicio, es el más grave de los problemas que afecta a nuestra sociedad. Porque la corrupción impide de fondo resolver el primer problema, la desigualdad. ¿Ok? Entonces, y tiene repercusiones, la corrupción, repercusiones muy, muy, muy negativas en el desarrollo de nuestro país. Entonces, al no resolverse el problema de la corrupción en nuestro país, no se puede entonces resolver el problema de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de la pobreza, de la marginación, de la inseguridad, de la violencia. ¿Por qué? La corrupción es tan grave que una de sus nefastas consecuencias, al provocar estos niveles de desigualdad, o al no resolverlos, al impedir que se resuelvan los niveles de desigualdad, genera violencia, genera inseguridad, y eso pues nos afecta a todos y a todas. Entonces, tenemos pues que la corrupción afecta a la paz y lamentablemente
todos los mexicanos y todos los chihuahuenses nos hemos visto afectados de alguna manera por la corrupción y por la inseguridad. No nos sentimos en paz al salir de nuestras casas. Entonces, la erradicación de la corrupción va a permitir dar más oportunidades de desarrollo para todos. Pero aquí es el tema importante. No podemos ser actores pasivos, no podemos dejar en manos de las autoridades, del gobierno, de los órganos del poder público, ese combate a la corrupción. Ese no es el problema, ya se ha intentado muchas veces, ese camino ya está andado, pero no se resuelve. No se resuelve de esa manera. Es por ello que necesitamos ser actores activos en la toma de las decisiones políticas. Debemos ser corresponsables en esa toma de decisiones, participar activamente, ser agentes de acción positiva, participar, ¿ok? A través de la participación ciudadana, valga la redundancia. Entonces, tenemos estos dos grandes problemas, ya lo había dicho, la desigualdad y problemas de la corrupción, pero también tenemos otro grande problema. Nuestros poderes públicos no han sido permeables a las demandas de los ciudadanos. Ese es un problema ya orgánico que debemos de resolver y se está tratando de resolver poco a poco con estos instrumentos, con el Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en el artículo 113 de la Constitución y 187 de la Constitución del Estado de Chihuahua, refiriéndose al Sistema Estatal de Anticorrupción. Entonces, se ha tratado de involucrar, y lo celebro, a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas que busquen combatir este gran mal. ¿Okay? Y entonces debemos participar, volver más permeable a los órganos del poder público, a nuestras demandas, ¿ok? Exigirle, relacionarnos con el poder público, romper esas barreras entre ciudadanos y el poder público. ¿Para qué? Para nosotros también corresponsabilizarnos, ¿ok? Porque nuestro bienestar muchas de las veces, y la mayoría de las veces, depende de la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Hablar de participación ciudadana es hablar de una relación. ¿Qué relación tenemos nosotros con el gobierno, con el poder público, con nuestros vecinos? ¿Por qué? Porque nosotros, al participar en la toma de decisiones, al relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros gobiernos, vamos, de alguna manera, a ser más solidarios. Cuando salgamos de nuestras casas, sentir que todavía estamos en nuestra casa. Cuando estemos en la calle, cuando salgamos a las calles de nuestra querida ciudad, pues sentirnos que seguimos en nuestra casa, no sentirnos en un terreno a la merced de los forajidos. Entonces, por un lado, ese es uno de los beneficios que genera la participación ciudadana, esa corresponsabilidad, esa solidaridad. Y el segundo beneficio que nos va a permitir a todos construir el futuro de nuestras comunidades, ¿ok? Y de nuestros gobiernos. Entonces, nosotros al participar en todos estos procesos políticos con nuestras aportaciones, vamos a construir una sociedad más democrática. Porque tenemos un catálogo de derechos muy bonito en nuestra constitución, en nuestras constituciones locales. Perfecto. Pero el problema es la parte orgánica, decía Roberto Gargarella, este jurista argentino. La caja de máquinas del gobierno está en la parte orgánica, en donde se procesan los derechos. Tenemos un catálogo de derechos muy precioso, pero en la parte orgánica es ahí donde se procesa, ¿ok? Y en esta parte orgánica debemos participar nosotros para volver a nuestra sociedad un poco más justa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, Jezrael. Pues damos paso entonces a la etapa de preguntas y respuestas. Pues por favor, la compañera o compañero que quiera iniciar. Adelante. ¿Qué tal, Adelante. Manuel? Muy buenos días. Gusto en conocerte. Estuvimos ahí en comunicación en El estos gusto días mío.
agendar esta entrevista. Manuel, yo te preguntaría, ¿por qué consideras que tú eres la persona o el candidato más idóneo para formar parte del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua? ¿Qué características destacas en ti como para decir yo soy la persona idónea para formar parte de este consejo? Claro. Bien. Yo considero que tengo las cualidades necesarias para participar en el consejo, para ser integrante de este consejo, en virtud de que llevo más de 20 años en el ejercicio de mi profesión y siempre he estado en contacto directo, de alguna manera, con la toma de decisiones políticas o decisiones administrativas, ya sea desde dentro de los poderes públicos, ya sea como abogado litigante, o ya sea también desde el ámbito académico, porque ya lo señalé en mis documentos, soy maestro de Ciencia Política en la Universidad de La Salle, soy maestro de Derecho Administrativo y fui también maestro de Derecho Administrativo en la Ciudad de México en la Universidad Panamericana. Entonces, dentro de estos tres ámbitos del gobierno y luego ahora en el ejercicio libre de mi profesión y dentro de la academia, siempre estoy en contacto directo con el ejercicio y defensa de nuestros derechos fundamentales. ¿Okay? Entonces, creo que mi formación académica y mi experiencia profesional me permite agregar valor, me va a permitir agregar valor al debate interno del Consejo. Y no solo al debate interno, sino también a la interacción del Consejo con los distintos sectores de la sociedad civil o con el poder público. Creo que estoy seguro que cuento con los elementos de experiencia y de conocimientos para aportar valor. Gracias, Manuel. Y una pregunta de mi parte muy, muy breve, una pregunta más. En tu experiencia, tú sabes que hay una ley de participación ciudadana. ¿Qué Sí, señor. instrumento de participación ciudadana conoces más y por qué? Bueno, existen varios instrumentos de participación ciudadana en nuestra ley. Hay instrumentos de participación política e instrumentos de participación social. Los instrumentos de participación política, pues tenemos el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato. Instrumentos de participación social, pues tenemos muchísimos, tenemos otros, las audiencias públicas, la consulta pública, los consejos consultivos, los comités consultivos, los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, las contralorías sociales, ¿ok? He estado en contacto y con cuáles he estado, bueno, y me faltó mencionar algunos, también el cabildo abierto, los presupuestos participativos, como también como mecanismos de instrumentos de participación social. Ahora, ¿con cuál he estado más en contacto? Yo he estado más en contacto cuando trabajé para el gobierno federal por más de 11 años en la Ciudad de México. Trabajaba en órganos anticorrupción. Trabajé 11 años por la Secretaría de la Función Pública en órganos internos de control. Fui titular del área de responsabilidades y titular del área de queja en diversos órganos internos de control a nivel federal. Entonces, en estos órganos internos de control, en los procesos de licitación, bueno, primero había unos comités, incluso a veces hasta había participación de organismos del sector privado como observadores. Y además, en muchos procesos de licitación, ustedes lo saben mejor que yo, existe esta figura de la Contraloría Social. ¿Okay? En muchos, se invita a participantes del sector privado, de la iniciativa privada, a que sean testigos de los procesos licitatorios y de esta manera abonar a la transparencia. ¿Okay? Ese es uno de los instrumentos de participación social con los que he estado en contacto. Gracias. Adelante, chicos. A la orden. Adelante. Gracias. Hola, Jazrael, buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Tengo también dos preguntitas.
En Sí. caso de que tú resultaras electo para ser integrante del Consejo Consultivo, ¿a qué retos crees que te pudieras enfrentar siendo integrante del Consejo? ¿Qué retos podrías identificar? ¿Y cuál sería la vía por la que tú te irías para enfrentar estos retos y sobrepasarlos? Bueno, hay muchos retos. El primero de ellos es convencer a la ciudadanía de que su participación vale e importa. ¿Okay? Muchas veces, aunque existan estos mecanismos que son muy loables y celebro su existencia, de participación política y de participación social, muchas veces la sociedad ya no cree, porque vivimos en una sociedad muy desconfiada por nuestra historia. Entonces, ya ni siquiera creen en eso. Ese es uno de los principales retos, convencer a la ciudadanía de que las cosas pueden cambiar. Y yo tengo fe en eso, convencer a la ciudadanía de que su palabra, su participación vale y debe ser escuchada. Y que pueden incidir en la toma de decisiones políticas o en el diseño y confección de las políticas públicas, entendidas estas como las acciones concretas para resolver una situación que se considera problemática. Esas situaciones que se consideran problemáticas pueden ser resueltas también con la aportación de la ciudadanía. Pero hay que convencer a la ciudadanía de que realmente esto puede suceder. Otro reto, ¿y cómo también yo podría colaborar en esto? Pues, mire, esto lo hago todos los días. Es algo a lo que me enfrento todos los días, 3 horas al día, que me dedico a dar clases de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, ya sea de ciencia política o derecho administrativo. Y yo con mis alumnos trato de que se permee esta idea, de que no sean apáticos, de que participen en la toma de las decisiones de la polis, en donde su palabra vale, y que sean, siempre los estoy impulsando a que se avienten, a que participen, a que sean activos en esta toma de decisiones. Y me ha dado mucho gusto ver cómo varios de mis exalumnos pues ya andan ahí metidos en estas cuestiones. Entonces, hay mucho por hacer, pero lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es convencer a la ciudadanía que crean. Muy bien. Sí, gracias. Y una rapidito, tu visión, tu idea general de lo que se encarga el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Mi visión o mi idea general de lo que se encarga el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, pues es ser ese facilitador, ser ese órgano que da cauce a esta participación de todas y todos en la toma de decisiones políticas, en la toma de las decisiones de la administración pública, que permita a los ciudadanos deliberar, discutir y aportar al gobierno, a los distintos órdenes de gobierno. Para mí, y que con esa participación, deliberación y debate entre ciudadanos y con el gobierno, se puedan tomar decisiones más democráticas. Ese es yo pienso que la labor de los consejos consultivos es eso, ¿ok? Ser ese camino, ese enlace entre la ciudadanía y los órganos públicos. Ok, muy bien, te agradezco mucho tu participación. A la orden. Bueno, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas, Manuel. Sí, Israel. Te iba a preguntar, ¿prefieres Israel o Manuel? Jezrael. Israel, perfecto. Bueno, Israel, te iba a preguntar ya un poquito más técnicas las preguntas, de lo que marca el reglamento y la ley relativo al Consejo Consultivo. ¿Cuáles consideras que son, por un lado, las dos atribuciones más importantes que tendrías como integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y por qué? ¿Cuál es de lo que marca el reglamento? Sí.
de la Ley de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las atribuciones? Bueno, a mí me llama la atención las atribuciones de los consejeros técnicos, de los consejeros, perdón, que integran este organismo, en virtud de que, como ya lo dije, son facilitadores, acercan a la sociedad, participan, por ejemplo, en los procedimientos de participación política, ya sea referéndums, plebiscitos, revocación del mandato. Son actores muy importantes en estos procedimientos que realmente nos resultan novedosos. En los últimos 15, 10 años han sido muy novedosos en nuestro país y son las facultades que me llaman muchísimo la atención. Además de también que participar activamente en los instrumentos de participación social, que ya los mencioné ahorita. Gracias. Y la otra pregunta que tendría es, ¿cuál visión tienes para los próximos 3 años en caso de que resultaras seleccionado como integrante del Consejo Consultivo, para este Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? ¿Qué retos ves que son los que habría que abordar en estos 3 años? Uy, pues bueno, pues hay muchísimos y qué bonita pregunta, porque partiríamos desde cómo estamos ahorita y cómo quiero estar en 3 años, ¿no? Cómo vemos cómo veo los resultados del Consejo en 3 años. Bueno, pues me gustaría que la ciudadanía haga suyo ese derecho fundamental, que lo ejerza en la ciudadanía. Ya no me voy a ir al nivel nacional, sino al nivel local. Que realmente que los instrumentos de participación ciudadana en 3 años ya hayan sido interiorizados por la ciudadanía, que los hagan suyos, que sea un instrumento que realmente se utilice, que realmente participen, ya sea en cabildo abierto, ya sean que realmente que acudan y colaboren en los presupuestos participativos, en los comités de participación, en las audiencias públicas, en las consultas populares, que en 3 años ya la participación de los ciudadanos chihuahuenses se incremente muchísimo. Muchas gracias, Jezreel. No sé si sigue Miguel o Carmen. Sigo yo. Gracias, Carmen. Hola, Israel. Buenos Hola, días. Carmen. Muchas Buenos gracias días. por estar aquí, Gracias interesarte. a ustedes. Bueno, mira, sí nos interesa saber tu visión, bueno, tu opinión sobre cuáles consideras tú que son los mecanismos de participación que incluye la ley de Chihuahua, que tú consideres que son más importantes o que no se han explotado lo suficiente. Ok, mira, yo pienso que el referéndum como un mecanismo para que permite a los ciudadanos participar en la confección, diseño de normas generales, ya sea estatales o municipales, leyes, reglamentos o determinaciones administrativas de carácter general. Yo creo que porque hay muchísimas tareas pendientes en materia legislativa. Yo creo que el referéndum, ya sea a nivel constitucional, legal o a nivel de disposiciones administrativas de carácter general, podría ser un instrumento que realmente incida en el bienestar de todos. Porque hay muchas leyes que dices, híjole, por ejemplo, hay una situación muy grave ahorita en México, y en México y en nuestro estado. Las carencias en el servicio de salud y las negligencias médicas que se producen en la prestación de los servicios médicos. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando lamentablemente hay negligencias médicas que provocan la pérdida de una función, de un órgano, de la vida de una persona que fue víctima de negligencias médicas? Pues tenemos la ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Chihuahua. Pero si tú lees la ley, es una aberración. Se queda muy corta comparándola con la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, por ejemplo, la ciudadanía podría, de hecho ya se está dando cuenta que tenemos este derecho a la reparación integral y cada vez se ejerce más, pero
pero se topa con instrumentos jurídicos que adolecen de de muchísimos defectos. Y no debemos estar esperando o a la buena de Dios que nuestras diputadas y diputados pues corrijan esos errores. Para eso tenemos estos instrumentos de participación ciudadana que deben ser explotados en mayor medida para cambiar la realidad. Muy bien, muchas gracias. Relacionado también con este mismo tema, ya nos hablaste ahorita un poco sobre tu participación o acercamiento con a mecanismos de participación social como es la Contraloría Social, ¿no? Sí. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre cuál es tu conocimiento o experiencia, ya sea sobre este u otros mecanismos de participación en donde tú hayas participado, valga la redundancia, y si este ha sido, si te ha tocado participar o estar cerca de estos esquemas de participación como funcionario o también has estado como parte de sociedad civil? Ok, como funcionario he participado en estos mecanismos en donde se integran en diversos comités, en donde existen asientos o lugares reservados para miembros de la sociedad civil. Hablo, por ejemplo, de estos comités de adquisiciones, en donde participaban las Contralorías Sociales, también en comités de transparencia. Tuve participación muy activa, era miembro de los comités de transparencia, en donde también pues, velábamos por la defensa y el cumplimiento del derecho a la información establecido en el artículo 6 de la Constitución, etcétera. Y donde ahí dábamos, era muy bonito, porque a mí me tocó eso, pero cuando recién se publicó la ley federal de transparencia, por ahí del 2004, 2003, y me tocó participar en sus primeras implementaciones. Es ahí donde también involucrábamos también a miembros de la sociedad civil para que colaboraran y aportaran a esos comités. Y fue una experiencia muy grata. Ujú. Y bueno, ya nos has hablado un poquito de lo que has hablado de tu experiencia, de tu trabajo. Creo que va muy relacionado con esta pregunta, pero de todas formas preguntarte cómo el trabajo que tú has realizado ha contribuido en el goce de los derechos humanos en el estado de Chihuahua. Bueno, gracias. Participo actualmente, bueno, en mi trabajo, cuando trabajaba para el Poder Público, para el Poder Ejecutivo a nivel federal. De ahí trabajé en varias áreas. Trabajé defendiendo en la Comisión Nacional del Agua, en la Secretaría de Agricultura, en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en el ISSSTE, en donde trabajé siempre en áreas jurídicas, pero siempre tendiente a esa protección, porque siempre estuve en áreas de contacto ciudadano. ¿Okay? Siempre estuve en áreas de contacto ciudadano y se acercaban personas con problemas en cada una de estas distintas materias y era un facilitador. Ahora, en el ámbito académico, pues también es mi labor y mi tarea y mi deber que mis alumnos interioricen esa defensa de los derechos humanos. Ahora, como abogado litigante, constantemente, y es mi labor diaria, la defensa de los derechos humanos de mis clientes. ¿Okay? Siempre es una constante y diaria y gratificante lucha ver los resultados de mi labor en el litigio que dan frutos en la defensa de los derechos de todas y todos. Y cambio la realidad de mis clientes. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Gazel. Mucho gusto conocerte. Un gusto, Carmen. No, Hola, Israel, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Mira, pues mira, prácticamente ya te preguntaron casi de todo, pero sí tengo un par de preguntas aquí que quisiera expresártelas. Las voy a dividir en una para hacerlo más sucinto, porque ya nos quedan prácticamente nada de tiempo. Sí, Rapidísimo. Necesitamos saber también, Israel, la vinculación que has tenido con sociedad civil organizada.
colectivos, con organismos empresariales, con bueno, definitivamente con instituciones académicas, definitivamente sí. Pero estos tres, sociedad organizada, colectivos y organismos empresariales, ¿cuál ha sido la relación que has tenido tanto laboral y en el aspecto definitivamente de los mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana? Gracias. Mire, cuando colaboré en la Comisión Nacional del Agua tuve contacto con muchísimas organizaciones productivas, productoras agrícolas, ¿no? Se acercaban a nosotros con todas las inquietudes que surgen de la administración de los recursos hídricos, que es un temazo. Dos, también participé muchísimo, o tuve, contacto muy directo con organizaciones sociales en materia de educación. Pero cuando yo trabajaba para este organismo dependiente de la SEP, que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, había muchos colectivos, ONGs que se acercaban a nosotros para ver cómo podían colaborar con nosotros, para abatir desde ellos, de su trinchera, estos niveles de rezago en la alfabetización. También cuando trabajé después, como litigante, tuve también mucho contacto, porque ahorita trabajo como abogado ya. Yo ya no trabajo, yo ya tengo mi despacho, pero antes trabajé, cuando me vine a México, me hablaron yo estaba en México, me hablaron un despacho muy importante aquí de la ciudad de Chihuahua, me invitó a trabajar con ellos. Y entonces este despacho tenía relaciones, bueno, clientes corporativos muy fuertes, así a nivel estatal. Entonces, ahí también entré en contacto con organizaciones patronales y estaba muy al pendiente de sus inquietudes. Y entonces ahí también he interactuado con ellos y tengo noticia de algunas de sus inquietudes. Muy bien, gracias. Y la pregunta de los 64 millones. Sí, señor. Con todo tu bagaje y con todas tus ocupaciones, tanto en el despacho como litigante, como también como catedrático dentro de ahí de la universidad, ¿tendrás el tiempo necesario, Rafael, para dedicarle a los trabajos como consejero dentro del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? Sí, mira, gracias mira, ahorita me ocupo de 7 de la mañana a 10 de la mañana en mis actividades académicas. De ahí, fuera, yo ya administro mi tiempo como mejor me convenga. Gracias a Dios soy libre. A partir de las 10 de la mañana yo ya soy libre, no tengo horario ni fecha en el calendario. Yo administro mis tiempos, tengo colaboradores, entonces creo que no tendría ningún problema. Ok, perfecto. Yo con esto concluiría, chicos. No sé, René. Gracias, Hetzi. No, a la orden. Pues muchas gracias, Israel, por el tiempo para la entrevista. Pues te deseamos mucho éxito en el proceso. Muchísimas gracias. Te agradecemos tu participación y tu tiempo, ¿no? Sobre todo. Gracias a ustedes. Un gusto, encantado. Muchas gracias y con esto pues daríamos por concluida el proceso de entrevista. Te estaremos informando de los resultados de la misma, tanto por correo como por la página del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, estaré muy atento a sus comentarios y sigo a sus órdenes. Gracias. Mucho Gracias, gusto. Rafael. Gracias. Sí. Gustazo. Saludos. Gracias. Gracias a todos y a todos.